un incumplimiento parcial. Vamos a nuestras conclusiones de auditoría. Entonces, para eso se necesita realizar unas formalidades que es importante tener presentes. Por ejemplo, revisar nuevamente los hallazgos, ¿verdad? Antes de plasmarlos en esas conclusiones o en esos informes. Revisar de nuevo, ¿está completa la información? ¿Realmente fue lo que vimos? ¿Realmente evaluamos bien las evidencias? Etcétera. Y acordar esas conclusiones, ¿verdad? Para que cuando vayamos a nuestra reunión de cierre, otras le llaman reunión de clausura, entonces estemos de acuerdo y vayamos con la información precisa, pertinente, y por la información que debe ser realmente y sobre todo evaluada. Entonces debemos acordar entre el equipo auditor esas conclusiones y conciliarlas también. Y aquí sigue existiendo las recomendaciones, pero esta no es tan aconsejable por esa razón. Está ahí, pero verdad que en la práctica lo he visto y no es tan aconsejable. Y entonces también podríamos plasmar en esas conclusiones cómo y de notificar entonces también al auditado cómo sería el seguimiento al informe de esa auditoría o a las conclusiones de esa auditoría. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Decirle a la empresa o al auditado de los hallazgos que encontramos o las acciones requeridas en este caso, deben implementar unas acciones, establecer unos tiempos, lo que dice la norma o lo que establezca la auditoría para el cierre de sus hallazgos. Normalmente el OEA les da 30 días prorrogables por alguna razón. Entonces, ese sería entonces dejarlo claro también al auditado que debe implementar esas acciones en esos tiempos para que pueda subsanar esa situación y posteriormente deberá presentar evidencias o determinar si hay que hacer una auditoría nuevamente en sitio para poder verificar o no, o puede ser documental. El cierre puede ser documental también. Y entonces, ¿qué vamos a colocar allí entonces en nuestras conclusiones generales? ¿Cuáles? Si realmente logramos el objetivo, logramos la conformidad o el objetivo para el cual hicimos la auditoría, cumplimos toda la auditoría, todo el plan, con todos los requisitos, entonces podría ser tomar como información eso para poderlo plasmar. La implementación o el mantenimiento, en este caso, si es una implementación o si vamos a hacer una auditoría después de al tiempo, a los 2 años para ver, o en la auditoría anual que se hace. Entonces, ¿cómo se fue el mantenimiento de eso, cierto? ¿Cómo fue la implementación? Dar un concepto general respecto, porque para allí va a haber los hallazgos en cada uno de los requisitos, ¿verdad? Entonces, si logramos los objetivos generales de la auditoría, si hay hallazgos similares en los diferentes procesos, se va repitiendo esa conducta en los diferentes procesos, entonces ya dijimos que de alguna manera hay que dejarlo plasmado allí porque es una tendencia marcada de incumplimiento en cada uno de los procesos, por ejemplo. Sería importante entonces, como conclusión, manifestar, decir que esta situación es repetitiva y identificamos, marcamos una tendencia. Entonces, también podemos decir como complemento en nuestras conclusiones si esto requiere de una auditoría adicional, complementaria o no, para cerrar. O se determina entonces cómo será o se da algún concepto respecto de que eso se puede hacer un cierre documental, enviando las evidencias, por ejemplo, para no tener que programar otra auditoría en sitio y hacer si es un incumplimiento o si es una acción requerida que no es necesario que el auditor vaya a las instalaciones, ¿cierto? Y para verificar, se puede verificar de otra manera. Lo podríamos dar entonces también como conclusiones, ¿verdad? Y entonces viene la otra formalidad que debe ser en la reunión de cierre, reunión de clausura, es las normas. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Cuando iniciamos nuestra auditoría, allá hicimos un ejercicio que llama la reunión de apertura, ¿verdad?
donde hicimos unos contextos, explicamos algunas cosas, aclaramos dudas, dijimos cómo se iba a hacer, cómo iba a ser los hallazgos, etcétera, que dijimos allí en ese momento. Entonces, yo por lo menos solicito que ojalá esas mismas personas que estuvieron en la reunión de apertura estén en la reunión de clausura, porque allí es donde vamos a aclarar si, primero, se cumplieron todos los objetivos, según si damos nuestras conclusiones y si se presenta alguna pregunta, claridad que deba tener alguno de los auditados, pues la podamos resolver allí en ese contexto, ¿verdad? Entonces, ojalá pudiéramos hacerlo de esa manera. Ojalá todos ellos estén, para que entre todos entonces cerremos formalmente la auditoría y todos quedemos con la misma información. Entonces, ¿quién está? Pues la alta dirección, los responsables de procesos, las partes interesadas que se consideren y los miembros del equipo auditor, por supuesto. Y entonces allí, normalmente, ojalá ya nuestra lista de chequeo quede esto también, para que no se nos olvide aspectos importantes a tratar en esa reunión. Entonces, deberíamos explicar si realmente cumplimos el objetivo. Es decir, si logramos evidenciar, revisar todos los cumplimientos de todos los requisitos de esa norma que estamos hablando, estamos auditando. Entonces, o si hubo alguna dificultad. Volver y decir entonces que recordar, reafirmar la confidencialidad de la información. Es decir, podría ser manifestar diciendo esto. Quiero recordarles que la información que tuvimos que verificar, que tuvimos conocimiento en esta empresa, para poder desarrollar la auditoría, va a estar resguardada, vamos a tener total confidencialidad y esto no se va a divulgar en ningún otro contexto y adicional por allá fuera de auditoría. Normalmente yo digo algunas cosas de tipo, les digo, y es bromeando, pero diciendo, jugando la seguridad. Después de esta auditoría, a mí se me borra el cassette y no vuelvo a acordarme de eso porque ya no es necesario. Ahí termina mi responsabilidad. Para que quede claro, tranquilos que esa información está resguardada. Es importante entonces también decir cómo fue la verificación, especialmente los documentos que por alguna razón tenemos dentro del contexto de auditoría, información que mantenemos podemos tener dentro de ese espacio, ojalá entregarla en su totalidad. Yo acostumbro al cierre de la auditoría a decir, señores, les entregué todos sus documentos, por favor revisar si falta alguna cosa, si algún documento que me hayan facilitado no lo he entregado, por favor recordármelo y que quede la claridad de que toda esa información quedó nuevamente en sus manos y que el auditor no se lleva nada, ningún documento. Es muy bueno hacerlo. Hay que explicar también, por supuesto, los hallazgos o las acciones requeridas que van a quedar plasmadas en el informe con claridad. Mira, en el informe final va a quedar tantos hallazgos o tantas acciones requeridas en el proceso de talento humano, en operaciones y en su totalidad la empresa va a tener tantas acciones requeridas. ¿Estamos claros todos? Ok. En ese momento no se puede dar el informe final redactado con todas las formalidades, con toda la redacción, porque no hay tiempo. Posteriormente se realizará el informe y se notificará, pero de una vez queda claro de que son tantas acciones requeridas, por lo menos. No sea que después manifestamos una cosa aquí y después en el informe llegan muchas más acciones requeridas y es cuando se presenta la situación. Venga, pero esto no estaba previsto o esto no lo había manifestado o algo pasó aquí porque, mire, resultó unas cosas nuevas que nosotros no lo habíamos o no teníamos claro que será una acción requerida. En el informe también, entonces debemos consignar allí si se presentaron esas discrepancias o opiniones divergentes. Ya lo dijimos. Conclusiones generales que podemos plasmar allí entonces en nuestro informe. Por ejemplo, fortalezas que tenga la empresa.
que cumplen, exceden y es muy bueno lo que están haciendo, es supremamente sobresaliente. Entonces, lo podemos manifestar y es importante, es bueno colocarlo allí también. Y entonces también podemos explicar qué debe hacer la empresa, como decíamos anteriormente, posterior para tratar esos hallazgos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo están los plazos para poder cumplir y dar esa orientación a la empresa de esa acción, acciones posteriores al informe? Y entonces, ya dijimos, conclusiones, grado de conformidad, identificación de riesgos y acciones que podemos encontrar dentro de la auditoría o lo que finalmente logramos, todas las acciones que cumplimos dentro del proceso de auditoría también. Entonces, ya dijimos que respecto a la implementación, mantenimiento, logro los objetivos, etcétera, ya eso está, lo conversamos. ¿Qué más debemos tener entonces frente a nuestro informe? Por supuesto, las conclusiones, si logramos los objetivos o los objetivos para los cuales nosotros nos tratamos en esta auditoría, entonces están cumplidos. Los procesos auditados es importante, por eso lo de las notas que yo les comentaba, la libretica de notas, el auditor, eso es mandatorio. Si no escribimos bien, si no notamos, tomamos esa información, la escribimos en el momento, se nos olvida, por ejemplo, los nombres de los auditados. Se nos olvida, por ejemplo, la fecha o los lugares visitados, en qué momento auditamos al proceso de tratamiento humano, el proceso de operaciones. Esos detalles que después cuando vamos a realizar nuestro informe se vuelven valiosísimos porque queda muy claro nuestro informe, queda muy completo y queda con toda la información al detalle de lo que hicimos. Pero si no tomamos buenas notas, se nos olvida y después viene la situación, ¿cómo era que se llamaba el señor X? ¿Cómo era que se llamaba o cuál era el procedimiento? ¿Cómo se llamaba el procedimiento que me presentaron en talento humano? ¿Cómo lo llaman acá? Estaba en la primera versión, en segunda versión, en quinta versión, no recuerdo. Eso es fundamental tomar esas notas para que mi informe sea lo más claro, sucinto posible. Por supuesto, los hallazgos, las acciones requeridas en este caso, mencionando que las evidencias, por ejemplo, si aquí hay una acción requerida en el requisito número 5.3, pongamos cualquiera, entonces el hallazgo redactado y cuáles son las evidencias de ese incumplimiento o de lo que yo verifiqué para poder decir que no cumplía, por ejemplo, o no hay una acción requerida. Es puntual, muy preciso, para que el auditado después diga, es que es el procedimiento tal, el que está mal redactado, lo está mal hecho, está incompleto, entonces vamos directamente a ese procedimiento y hacemos la corrección o la acción correctiva. Entonces, en nuestro informe ya dijimos también que las opiniones divergentes también lo plasmamos allí, por si algo no se pudo resolver, si cumplimos con totalidad el plan de auditoría, qué obstáculos tuvimos, dificultades que encontramos en nuestra auditoría, es bueno plasmarlo también, y los asuntos pendientes o no evidenciados, por alguna razón que les manifesté anteriormente. Eso es como los componentes generales de nuestro informe, ¿verdad? Vamos a ver. Y entonces el informe aquí lo vamos a entregar. ¿Cómo lo vamos a entregar? Pues hay que acordar un tiempo de entrega de ese informe del auditor. ¿Cuándo máximo tiempo tiene el auditor para entregar ese informe? No sea que se guarde la información el auditor y le aparezca por allá a los 2 meses y se acuerde que tenía que hacer un informe. No, el tiempo prudencial es, como buena práctica, es que no pase ojalá de una semana, máximo 15 días, dependiendo la complejidad y la cantidad de información, pero una semana está bien, ojalá menos, para entregar ese informe. Hay que acordarlo desde el principio, inclusive a los auditores hay que manifestarles eso. Tiempo para entrega de informe es tanto tiempo, una vez terminada la auditoría. Por supuesto que tiene que tener las formalidades, ese informe, que esté fichado, revisado, aceptado por la persona o por el responsable de la OEA en la empresa
con la persona identificada como responsable de la organización. Por lo menos que diga, lo recibí correctamente, recibí todo el informe, muchas gracias. A saber si realmente quedó notificado o no. Y ahí sí la empresa o quien determine a quién presenta ese informe o da a conocer ese informe. Ya será potestad de la empresa decir quién debe conocer de ese informe. Algunos lo segmentan, lo compartimentan y dicen esto lo debe conocer cada proceso por diferido, perdón, por cada proceso lo que le corresponde. Los demás, pues no de todos conocen del informe en su totalidad. En fin, hay diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Y pues obviamente recordar y tomar las medidas necesarias para la confidencialidad. Es decir, ese informe no va a quedar por allí en copias por allá deambulando, descuidadas, que se divulgue esa información fuera del contexto o que deberían conocerlo. Tenemos que tener este cuidado como auditores de tener cuidado con esa información. Y entonces, posteriormente, ¿qué se debería hacer? Ya el auditado, por supuesto. Entonces, bueno, el auditor en ocasiones, o el ente auditor, el ente que audita, por supuesto, debe a veces a los auditores compartirle lo que hizo la empresa para que ese auditor dé su concepto final de esas acciones y diga, ok, lo que yo quise decir en mi informe es esto y como yo evidencié entonces lo que colocó a la empresa como acciones correctivas, entonces me parece que son las correctas, por eso cierran, pueden cerrar. Eso podría hacerse también. Entonces hay que diferenciar entre qué es una corrección y qué es una acción correctiva, ¿verdad? Ya lo claro. La corrección entonces es esa acción que estoy tomando inmediato para subsanar de esa situación momentáneamente, es decir, para corregir en el momento, lo más urgente. Esa acción se llama una corrección, ¿verdad? Pero la acción correctiva tiene la diferencia de que realiza un análisis de causas más juicioso, más responsable y finalmente a esas causas que identifiqué por el cual hay esa falla o ese error, entonces le voy a aplicar unas acciones que deben ir orientadas a eliminar esas causas, corregir esa situación. Como el ejemplo que colocamos allá en la gestión de riesgos, el médico entonces va a diagnosticar muy bien qué es lo que está pasando y aplica el medicamento, la pastilla o lo que tenga que hacer orientado a esas causas, a ese diagnóstico que hizo. Entonces aquí en las acciones correctivas también hay metodologías para identificar entonces por qué estamos fallando. Entonces la espina de pescado, allá de que dice el señor Eisenhower, los 5 por qué, diferentes metodologías, ¿verdad? Para llegarle entonces a la causa de esa situación. Implementar esas acciones que ojalá no se vuelva a ocurrir eso en la empresa. Lo que llamamos mejora continua, ¿verdad? En la organización. Buscaríamos entonces que ojalá esa sea una lección aprendida para la organización y quede como cultura en esas acciones que vamos a implementar a futuro y no va a volver a ocurrir esa situación. Esto obviamente dijimos que lo hará entonces el auditado y allí colocará entonces su matriz, como lo llamen, de acciones correctivas, entonces obviamente acordará un plazo para cumplimiento, ¿no? Y mantener obviamente informado al ente que realizó la auditoría, puede compartirla con los auditores para que finalmente se le haga un seguimiento a ese cierre y si realmente estamos de acuerdo que era lo que debía hacerse y que con eso resuelven esa situación. Entonces, estas acciones, por supuesto, que la dijo la empresa que ibas a implementar para corregir todo eso, pues obviamente tienen que tener una verificación con evidencias y evaluarlas, por supuesto, por el equipo auditor o por persona competente asignada. Debería ser el mismo equipo de auditor que su auditoría o el auditor designado para verificar si realmente se cerró correctamente esa situación y ya deja de ser una acción requerida. Ya es un cumplimiento, ¿verdad? Lo mismo, y entonces, ¿qué hacer
posteriormente a la auditoría. Ya dijimos entonces que sea una lección aprendida, por supuesto. Otra situación, entonces, sería finalmente hacer esa evaluación del equipo auditor. Normalmente, ya para cerrar todo el proceso, entonces, oye, ¿cómo nos fue con esa auditoría? Los auditores realmente cumplieron, o el equipo auditor o el auditor asignado realmente cumplió con esa expectativa de lo que pretendíamos lograr con esta auditoría en general. Y hacemos una evaluación de sus auditores o de ese auditor, ¿cierto? De ese ejercicio. Así como nos evalúan, entonces acostumbran evaluar una entrevista, evaluar un producto, evaluar la satisfacción del cliente, evaluar, claro, hay que hacerlo para saber si identificamos algunas fallas y que para poder mejorar entonces las próximas auditorías tenemos que recopilar esa información y que nos sirva como información para la mejora continua, por supuesto. Aspectos que se deben, generales que se deben tener presentes para evaluar entonces nuestros auditores. Por ejemplo, estos: comportamiento personal, capacidad de aplicar el conocimiento, la auditoría, las habilidades realmente como auditor, como es ese ejercicio realmente de auditoría, su experiencia laboral y experiencia en auditoría, por supuesto, todo eso sería evaluable, y pues obviamente la capacidad para lograr los objetivos de esa auditoría o de las auditorías que se asignan. Entonces, creo que con esto vamos cerrando nuestra tarea. Voy a mostrarles unos documentos que les voy a colocar allí en su biblioteca también, que les sirva de complemento, ¿cierto? Para que lo tengan allí presente y de pronto, pues, les sirva. Esto se llama, yo lo llamo un diagnóstico de LOEA. Aquí están algunos los estándares, por ejemplo, del exportador. Y un documento de esto les podría servir. Así sería como nuestra lista de chequeo, digamos, para poder ejercer nuestra auditoría. Colocaría aquí entonces mi requisito, lo que dice textualmente el estándar, y entonces aquí coloco qué encontré, qué evidencias encontré allí para cumplir entonces estándar, algunas observaciones, y lo califico. Entonces me dará unos cuadros, unas barras, unas qué sé yo, de cumplimiento, y me dará, es como una herramienta que debería tener cuando hacemos diagnósticos o como hacemos como lista de chequeo para hacer auditoría. Que también se lo voy a dejar ahí en su biblioteca para que les sirva de ejemplo también, como guía, para que la pueden mejorar, por supuesto, lo que quieran, como guía para que se les facilite entonces hacer su auditoría, su lista de chequeo para auditoría, ¿no? Y hay otro documento que es el plan de auditoría. Entonces también lo voy a dejar allí porque allí consignamos una información, ¿cierto? Dijimos entonces cómo vamos a hacer nuestra auditoría, la fecha, qué tiempo vamos a dar, qué proceso, quién es el auditado, etcétera, la actividad que realiza el proceso, lo que vamos a hacer en ese proceso para auditar y quién, a ese proceso, cuál es el auditor que va a verificar entonces esa situación, y podría colocarle otras cosas allí. Entonces, como mínimo, tener un formato, una guía de cómo voy a presentar, voy a hacer mi plan y notificárselo a mi auditado. Y entre más completo, mejor. Para que entonces nos ajustemos todos a esta actividad que se va a hacer en el contexto de la auditoría. Es nuestro plan conocido, notificado, entendido por todas las partes. Y ya con esto, entonces, formalizado esto, ahora sí, entonces, estamos claros cómo va a ser la auditoría, los tiempos, los días, las fechas, etcétera, etcétera. Lo podríamos hacer para facilitar entonces nuestra auditoría. Ok, creo que ya con esto podemos ir cerrando. Yo les diría que, bueno, yo lo único que quisiera que sucediera es que haya lo podido lograr, de mi parte, haber podido dar lo mejor de mí como se lo manifesté en iniciar nuestro curso. Ojalá
es mi mayor preocupación, de verdad. Ojalá que haya podido lograr ese objetivo. Es decir, de darles el conocimiento, mis experiencias, las explicaciones, lo mejor posible para que ustedes sean unos grandes asesores, muy buenos auditores, implementadores y que de aquí nazca, ojalá, una oportunidad de negocio inclusive para los que van a orientar, ayudar a las empresas en esas tareas. Sería muy interesante que para mí me satisfaría mucho saber que ustedes a través